ejes temáticos de esta jornada informativa para nosotros, nos permite saludar, y siempre es un gusto hacerlo, a Victoria Montenegro, legisladora de la ciudad, pero también hija de desaparecidos. Ella misma cuenta esta historia en un libro que todavía debo reconocer que no leí, pero que tengo muchas ganas de hacerlo. Hola Victoria, buen día. Adrián Morano te saludo, ¿cómo estás? Hola, buen día Adrián, ¿cómo estás? Bien, felicitaciones por el libro. Siempre Gracias. es un motivo de celebración, ¿no? Me imagino que aparte, en este caso, ¿cómo fue el proceso de Hasta Ser Victoria que publicó Editorial El Marea? Gracias Adrián. No, por nada. Sí, un proceso, bueno, personal importante en este tiempo y bueno, el nacimiento de mi nietito fue el disparador, lo que me obligó a, bueno, a plasmar todo lo que uno cuenta 1000 veces en un libro. Lo que contás 1000 veces es tu propia historia. Me imagino que te referís a eso y tu propia historia Sí, de recuperación de identidad. absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno, 1000 veces acompañando a las abuelas, o sea que tenemos un compromiso muy importante en la búsqueda de los hermanos que nos faltan. Digo 1000 veces porque vamos muchísimo a las escuelas, quizás los hijos de los nietos están ahí y bueno, y mantener viva siempre la memoria y lo importante que es que fue el camino, que es el camino de las abuelas y lo que significó para muchos de nosotros recuperar nuestra identidad. Victoria, vos sabés que la historia de los nietos recuperados tiene varias particularidades porque no sé si es única en el mundo. ¿Es única en el mundo? Te hago esa pregunta, no lo sé. ¿Hay historias similares en otros genocidios, en otros procesos genocidas del mundo? Y mira, lo que tenés, digamos, la historia en realidad de los organismos de derechos humanos de la Argentina y el camino de los organismos después volcado en política de Estado sí es única en el mundo. En el caso de los bebés robados tenés el caso del franquismo, ¿no? Claro, De la dictadura de Franco, es verdad. pero digamos, no después como política de Estado, digamos, el Plan Cóndor fue en toda América Latina, pero sí la particularidad en la Argentina con la apropiación de bebés por parte del Estado sí es única en nuestro país y también el camino de los organismos de derechos humanos para poner luz sobre toda esa historia. El proceso era apropiación de bebés y supresión de identidad, las dos cosas, ¿no? Que son en definitiva dos delitos que siguen vigentes y que es lo que en su momento permitió reabrir las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura cuando habían sido cerrados por las leyes de impunidad, ¿no? Tu historia, en definitiva, y la historia de tus hermanos, como vos los llamás y como ustedes se llaman entre sí, los hijos y nietos, son los que permitieron reabrir el camino de justicia. Veníamos ejerciendo la memoria cada 24, con marchas que eran también mucho menos numerosas de lo que serían hoy, lo que sería la de hoy. Hoy sería una marcha muy, muy numerosa, pero yo recuerdo marchas muy escuálidas del 24, pero de todas formas se ejercía la memoria. La verdad también no era una cuestión de Estado, no estaba en las escuelas como lo está ahora, y la justicia estaba negada por la ley del perdón. Y el caso de los hijos y los nietos permite reabrirla. Después lo hace Néstor Kirchner ya suprimiendo la ley del perdón, ¿no? Es un paso posterior. En algún punto, Victoria, cuando vos contás tu historia, ¿qué lugar ocupa en esta situación colectiva que en definitiva es ser protagonista de un hecho histórico que marca una sociedad? Cuando vos contás tu historia, ¿te pesa eso o lo naturalizaste como parte de una historia individual? Oh, mira, cuando uno cuenta su historia siempre hay una responsabilidad. Digo, vos pensás que cada vez que uno se sienta a compartir, primero que estás hablando de algo que todos los días te moviliza, digo, no es algo que uno repite de memoria, digamos, vos hablas de tus papás y hay algo que nos pasa a todos, por suerte, ¿no? Y por desgracia también, es que nosotros crecemos y nuestros papás son chiquitos. Entonces hablas de tus papás y son chicos, tienen la edad de tus hijos. De hecho, los míos ya son más chiquitos que mis nenes. Y siempre hay una carga de mucha responsabilidad, porque también está la posibilidad de que alguien que tenga dudas sobre su identidad pueda estar cerca, escuchando, y siempre uno tiene que ser cuidadoso con respecto a esto. Y después un proceso que sí, que fue personal, que tiene que ver con tu historia, con tu nombre, pero que tiene que ver con la historia de todo un pueblo también. Esto que vos planteás muy bien, digamos, fue el juez Markevich, que fue el juez de mi causa, también la de
Horacito Pietragala y de otros nietos, era el que planteaba justamente que el robo de bebés estaba por fuera de las leyes de punto final de obediencia de vida, porque el delito se renovaba cada día que nosotros nos despertábamos con la identidad cambiada. Y eso permitió, bueno, en el caso que mi apropiador estuviera preso, previo a la decisión de Néstor de terminar con las leyes de impunidad. Y después, por supuesto, lo que significa la política de Estado, esto que también planteabas muy bien vos. A veces cuando uno le cuenta a los chicos, a los adolescentes, que en nuestra adolescencia, en la tele, los genocidas contaban cómo habían tirado a los desaparecidos de los aviones mientras almorzaban. Sí, con jactancia, ¿no? Bueno, está Totalmente. aquel episodio entre Alfredo Bravo y Echecolás, ¿no? Reunidos en la tele. Absolutamente, digamos, ellos O sea, el tenían... torturado y el torturador, ¿no? Pero era, y aparte, digamos, yo tengo muy presente cuando fue mi causa, digamos, yo aparecí en el año 2000, me encuentran las abuelas, en el año 2003, Horacio Pietragala, en esos años César Castillo, el actual secretario de Derechos Humanos, era mi primo, digamos, crecimos juntos, Horacio Apropiador lo apropió a él también, se lo dio a la señora que trabajaba en casa. Horacio decide acercarse a abuelas y se confirma en mayo del 2003 que era Pietragala. Y cuando Horacio se entera, agarra su mochila y se va. Nosotros vivíamos en Lugano, en el barrio Lugano. Y la verdad es que la mayoría de todos nuestros vecinos solo tenían insultos para ese malagradecido que no se quedó con la señora que le había dado todo lo que podía en la vida. Y esto no fue hace 100 años, fue en el año 2003. Digamos, lo que hizo la política de Estado fue que muchas personas entendieran que nosotros no le debíamos a quienes nos apropiaron lo que nos dieron, porque nosotros teníamos un hogar, y hubo un terrorismo de Estado que nos secuestró, y todo eso también digamos, sirvió mucho para el conjunto de la sociedad lo que significaron las políticas de Estado, toda esa lucha histórica de los organismos volcadas ya en políticas de memoria, verdad y justicia. Victoria, estamos en comunicación con Victoria Montenegro. Ella es en sí misma un ejemplo de la necesidad de seguir ejerciendo el camino de memoria, verdad y justicia, porque hay cuestiones pendientes. Ahora te pregunto, Victoria, ¿cómo viviste vos este periodo de los últimos 4 años donde la sociedad o un sector importante de la sociedad eligió al frente de gobierno a un presidente, en el caso de Mauricio Macri, a un colectivo político, en el caso de particularmente del PRO, pero también de Cambiemos, donde se ejercía de algún modo el negacionismo? ¿De qué manera? No en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, diciendo el propio Macri, eso ya fue, que a mí en lo personal me recordaba aquella frase de los desaparecidos no están, no son porque no están, que la historia había que dejarla atrás. O sea, se ejerció una especie de negacionismo light en algún punto como política de Estado durante los 4 años, y por lo bajo funcionarios, algunos hoy muy activos como columnistas de medio de comunicación, en el caso de Darío Lopérfido, ejerciendo un negacionismo duro. ¿Por qué crees que después de tanto tanto recorrido, un sector de la sociedad decidió de todas formas elegir como gobernante, como espacio gobernante, a un colectivo con esas características? Sí, digamos, bueno, hay varios puntos para pensar. El primero es que Macri llega al poder no, digamos, planteando esto básicamente, si bien es cierto que cuando habló de los derechos humanos lo resumió en un curro, después las promesas que tenía para el pueblo argentino no eran lo que en definitiva terminó siendo, ¿no? La promesa era todo lo que tenés, digamos, todos los derechos que tenés los vas, por supuesto, a conservar y vas a vivir mejor. Y vamos a terminar de discutir, vamos a saldar la grieta, ¿no? Esa famosa grieta. Inmediatamente asumido el presidente, obviamente se comenzó a desguazar el Estado, eso fue parte de su decisión chica, y a instalar, digamos, varios temas que fueron muy graves, esto que vos planteás, ¿no? Situaciones quizás dichos de funcionarios, pero después política de Estado. El problema no era lo que tal o cual funcionario, que es cierto, hay un sector de la sociedad que quiere seguir discutiendo temas que nosotros entendemos que ya son parte del pasado, pero es mínimo ese sector de la sociedad. El problema no es lo que tal o cual funcionario pide. ¿Es mínimo con poder o es mínimo sin poder? Digo, claro, porque...
Por eso mismo te digo, el problema está cuando esos funcionarios son los que llevan adelante las políticas de Estado. Ejemplo, Patricia Bullrich. Digamos, cuando tenés al frente del Estado personas que se regocijan con la muerte, que resignifican la construcción del enemigo interno, digo, esas cuestiones que son muy graves, o por ejemplo el 2x1, y ahí vos tenés la reacción de lo que la memoria ganó en un sector muy amplio de la sociedad argentina, porque en la plaza del 2x1, me lo puedo constatar, porque estuve ahí, había muchos, de hecho, funcionarios del gobierno de Mauricio Macri manifestándose en contra de esa política. Digo, entonces, hay un piso en cuanto a juzgar a los genocidas, en líneas generales, que nosotros sí pudimos construir, que hay que cuidar siempre, por supuesto, que siempre hay que cuidar, no es que llegamos hasta acá y ya está saldado. Mira, si todos tuvieran tan claro la importancia de la memoria, aparecerían los nietos que nos faltan. Yo siempre pienso en esto, pensar que nosotros llegamos a casas de mujeres que nunca estuvieron embarazadas. Entonces hay un círculo alrededor de las familias apropiadoras que saben que esos hoy hombres y mujeres no son hijos de quienes lo criaron, y así todo no rompen el pacto de silencio. Entonces todavía hay mucho para trabajar en cuanto a la importancia de la identidad, de la memoria, nosotros mismos como pueblo. ¿Por qué es necesario hacer este ejercicio? Y están los que cada tanto dicen, bueno, pero basta, dejen de hablar del pasado, hay que seguir adelante, o te piden la verdad completa, y la verdad completa es que, digamos, ojalá la pudiéramos completar, ojalá pudiéramos completar el rompecabezas que está y que se completaría con los restos de nuestros desaparecidos, saber realmente dónde estuvieron nuestros papás, cuál fue el destino final, dónde están los hermanos que buscábamos, digo, porque esa es la forma en que uno puede garantizar que nunca más se repitan estas historias. Y sí, el proceso de la Argentina es único en el mundo, sí, los organismos de derechos humanos nos daron un solo día en esta búsqueda, y bueno, e hicieron posible este piso que como sociedad pudimos construir, pero que hay que cuidar todos los días, y estar alertas frente a quienes, bueno, plantean minimizar esta historia que es tan dolorosa y es tan costosa para todos, y tratan de llevarnos a discusiones que no sirven, que son parte del pasado. Victoria, buenos días. Fabiana Solano te saluda. Buen día, Fabiana. Bien. Es muy importante esto que remarcas, sobre todo porque se entiende que es un trabajo muy a largo plazo, incluso con 3 gobiernos como fueron los de Néstor y Cristina, con una política de derechos humanos y de memoria, verdad y justicia ininterrumpida, igual quedan cosas para hacer. Digo, con el Estado claramente no alcanza, y con la disposición, digo, de programas educativos, culturales tampoco alcanza. ¿Dónde crees que está el bache, o dónde crees que todavía se sostienen estos poderes que construyen sentido para sostener el discurso de la identidad desde el lugar que lo planteas vos? ¿Crees que es algo de las corporaciones, los medios, los poderes concentrados? ¿Dónde hay que trabajar todavía para que el cambio sea aún más profundo? Mira, creo que hay algo en líneas generales hay un termómetro que uno mide, y ahí te das cuenta cómo hay un sector, digamos, una parte importantísima de la sociedad argentina que acompaña esta política, y es cuando aparece un nieto, ¿no? Cuando aparece un nieto, en 2 segundos te llegan mensajes de todo el país, y personas que quizás no están cercanas a nuestro espacio político lo celebran porque entienden esta importancia. Creo que lo que nos falta, que es la discusión que por una cuestión de tiempo no alcanzamos a dar, y es lo que tenemos que pensar de aquí a futuro, es quizás la esencia, porque uno habla de la dictadura cívico-militar, ¿no? Son 30.000 personas desaparecidas, el robo de bebés, algo tremendo, que en líneas generales, salvo un sector mínimo, todos repudian. Ahora, es muy difícil muchas veces poder, cuando uno habla con los más chicos, decir, bueno, pero ¿cuál fue el objetivo de la dictadura cívico-militar? ¿Qué pasó un 24 de marzo? Se levantaron estos 3 señores y dijeron, bueno, vamos a llevar adelante semejante persecución y desaparición de personas. Tan importantes eran esos 30.000, o ¿qué teníamos esos 500 bebés de especial? Claro.
para que nos roben. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, está comprobado, ya parecimos 130, algunos tenemos responsabilidades políticas, pero ninguno de nosotros es alguien tremendamente especial, no, somos personas normales. La cuestión era de fondo. ¿Cuál era el objetivo de la dictadura cívico-militar? Era justamente poder instalar un país con desigualdades que la sociedad a futuro naturalizara, que nunca más en nuestro país naciera una generación que se creyera a sí misma capaz de transformar la historia. ¿Para qué? Para que esos sectores económicos pudieran enriquecerse para siempre. Entonces el problema, pues lo planteabas del gobierno anterior, era que muchos de ellos, no directamente ellos porque son jóvenes, pero sí sus empresas, se habían enriquecido en la época de la dictadura cívico-militar. ¿Cómo estaba la deuda en Argentina en el 76 y cómo la dejó la dictadura? ¿Cuál fue el objetivo? Destruir el tejido social, destruir los lazos de solidaridad. Digo, y eso es parte todavía del ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Y ahí está la cuestión de fondo. Sí, bueno, el encuentro de bebés está muy bien, encontrar los restos de personas que ya no tienen vida, está bien, digamos, algunos que otro que trata de desviarnos de la discusión importante. La discusión importante es esta. El objetivo, no solo de la Argentina, de toda América Latina, era tener un continente de rodillas con un pueblo que jamás pudiera despertarse a sí mismo. Ese es el tema de la identidad. No fuimos los 500 bebés porque éramos especiales. No, por supuesto que no. Era la identidad de todo un pueblo en esos 500 bebés. Que nosotros, como nos pasó a muchos, a mí me apropió un alemán, mis papás eran salteños, imagínate que yo me quería parecer a mi papá, obviamente, o a alguien de mi casa, y no me parecía nunca a nadie. Entonces vos te pasas la mayor parte de tu vida buscando un reflejo que nunca va a estar, porque vos no sos parte de eso. El gobierno de Macri hizo lo mismo. Busquemos lo mejor que viene de afuera, digamos, esta angustia de romper las cadenas. ¿Por qué? Porque entienden que nuestro pueblo nació para ser esclavo. Victoria. Entonces, esa es la cuestión del fondo, sí. No, sí, la verdad es que seguiríamos hablando media hora más, pero se nos fue el rato, tenemos que ir a una tandita, pero la verdad es que cuando puedas, prometo leer el libro para la próxima charla. Te invitamos aquí a... Mandame un mensaje si te gustó. Sí, por supuesto. Te iba a invitar a tomar unos mates, pero no se puede. No sabemos por cuánto tiempo no vamos a poder compartir mate. Ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va a pasar. Así que quizá cuando nos veamos, en serio, te invitamos acá al piso a compartir unos mates, o si no, si es antes, compartiremos a 1,5 metros de distancia algún café, algún té y seguiremos charlando. ¿Te parece? Dale, gracias. Te agradecemos muchísimo, Victoria. Chao. Un abrazo grande. Victoria.